Buenas noches, mi nombre es Manuel Alfonso Martínez Matías, con carnet 2020 40507. En esta oportunidad les hablaré sobre el tema auditoría fiscal. Auditoría fiscal. Cuando nos referimos al ámbito fiscal, hacemos referencia a aquello perteneciente al Tesoro Público o a los distintos organismos públicos cuya finalidad es la recaudar impuestos y tributos. Así, al hablar de auditoría fiscal nos referimos al control e inspección de la situación tributaria, ya sea de una persona física o jurídica. A través de estos tipos de auditoría se verifica si el contribuyente cumple o no con sus obligaciones tributarias. ¿Qué es la auditoría fiscal? La auditoría fiscal es una técnica mediante la cual se verifican y analizan los hechos vinculados a los actos de carácter tributario. Es un método que se emplea para inspeccionar tanto a la empresa como a los particulares, es decir, a todos aquellos sujetos que son contribuyentes y tienen obligaciones tributarias de cara a la administración pública o al Estado. A través de la auditoría fiscal se analizan y evalúan los registros contables, movimientos dinerarios, así como toda la documentación que se contiene, información relativa a las operaciones efectuadas por el sujeto durante un periodo de tiempo determinado. Objetivos de la auditoría fiscal. Destacamos los principales objetivos de la auditoría fiscal, enfocándolo sobre todo en el ámbito de una entidad corporativa. 1. Que los saldos del pasivo del balance corresponden a deudas pendientes de pago a la hacienda pública a la fecha de cierre del ejercicio. 2. Que los saldos deudores de la hacienda pública se hayan valorado de acuerdo a los principios contables y a la normativa fiscal pertinente. 3. Evaluar que las cuentas estén correctamente clasificadas en el balance de la situación entre el activo y el pasivo. 4. Controlar que en el caso de que haya reclamaciones levantadas por la administración pública no resueltas a la fecha de cierre se encuentren correctamente contabilizadas. 5. Evaluar que los procedimientos se hayan realizado de acuerdo a la buena fe, asegurando que se ha cumplido con la normativa legal establecida. El concepto de auditoría fiscal engloba
contenidos diferentes en función de la persona que realiza la auditoría. Si esta persona es un auditor independiente, la auditoría fiscal puede ser entendida bien como una parte de la auditoría completa de cuentas anuales o bien como un proceso independiente con sentido propio. Esta definición sintetiza los dos objetivos principales del contador público y del auditor independiente, que realiza una auditoría de impuestos, evidenciar de un lado si el reflejo contable de las circunstancias fiscales es razonable, de acuerdo con las normas establecidas, y de otro, si las obligaciones legales se han cumplido adecuadamente. Particularidades de la auditoría fiscal. Algunas particularidades de la auditoría fiscal en nuestro medio podemos mencionar: 1. Profusa y difusa legislación. Dispersión, falta de homogeneidad y extensión son las tradicionales características de nuestra legislación tributaria. 2. Inestabilidad por las continuas formas y modificaciones de las normas regulares de los diferentes impuestos que afectan a la empresa. 3. Interpretabilidad de la jurisprudencia de la administración tributaria, de la doctrina de los profesionales de la asesoría fiscal y por supuesto de los empresarios. 4. Falta de convergencia entre normas contables y fiscales. En muchos aspectos existen disparidad de criterios. 5. Contingencias e incertidumbres. Las características enunciadas llevan a que el ámbito tributario sea especialmente propenso a la existencia de contingencias de frecuentes generalidades de incertidumbres. Características de la auditoría fiscal. En el contexto de la auditoría independiente, entre las características de la auditoría fiscal se podrían señalar: 1. Especialización. Por la especialización que se requiere puede constituirse en una parte independiente separada del resto del trabajo de auditoría, lo cual no significa en absoluto que no recoja la evidencia obtenida en las demás áreas o ciclos analizados. 2. Dificultad para cuantificar contingencias. La interpretabilidad de la norma, así como la mayor o menor flexibilidad en su aplicación por la administración tributaria, complican en forma externa la valorización y medición de riesgos. 3. Frecuentes limitaciones al alcance, fundamentalmente con la relación a ejercicios no auditarios. Se refiere a la presión que tiene el auditor a la hora de aceptar revisión completa de la situación fiscal de la empresa. La auditoría fiscal tiene esa clasificación, la cual es interna, que esta a su vez es auditoría pública o gubernamental, y externa, que a su vez es auditoría privada.
auditoría fiscal interna. Acá las personas encargadas de llevar a cabo esta labor pueden ser tanto trabajadores de la empresa integrados de un departamento de auditoría interna como profesionales externos, sea outsourcing, contadores en caso de que la empresa no cuente con un departamento de auditoría interna. Este tipo de auditoría debe ser lo más sistemática posible en la realización de sus trabajos, precisando de un método que utiliza las preguntas siguientes: ¿por qué se hacen las cosas? ¿Quién las hace? ¿Dónde y cómo? ¿Para qué y cuándo? Auditoría fiscal externa, que esta a su vez es pública. Se refiere a la auditoría fiscal realizada por las administraciones tributarias de cada país, la cual se considera que no es sustancialmente diferente de otra clase de auditoría, aunque quizás su resultado final pueda resultar más costoso. Privada. En este sentido, la auditoría fiscal en el contexto del auditor independiente puede ser entendida de dos formas: como parte de una auditoría de estados financieros, en este caso el tener que dar una opinión sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa en su conjunto, implica que la opción de existencia se extienda a todas las áreas, de la forma que también incluya una opción sobre la situación fiscal de la entidad en el sentido de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su correcto registro específica. Es una auditoría limitada exclusivamente al ámbito tributario, encaminada a fijar las responsabilidades de la empresa ante el físico y efectuada en beneficio del cliente. En este caso, el auditor se limitará básicamente a la verificación de las declaraciones tributarias, tarea que, por ejemplo, para el impuesto sobre la renta exigirá prácticamente una auditoría completa. Planeación de una auditoría fiscal. Para eso vamos a tener una pequeña definición de lo que es planear. Planear una auditoría implica establecer la estrategia general de auditoría para que el trabajo y el desarrollo de un plan de auditoría para reducir el riesgo a un nivel aceptable bajo. La planeación involucra al socio del trabajo y a otros miembros clave del equipo para ganar de su experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y eficiencia del proceso de planeación. Al realizar la planeación de una auditoría fiscal, el auditor independiente debe adquirir conocimientos del negocio, el cual le ayudará a identificar eventos, transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre la determinación de los impuestos que debe declarar. Planeación de la auditoría. Es un proceso que requiere un esfuerzo intelectual, requiere una determinación consciente de los
cursos de acción y que las decisiones se basen en propósitos, conocimiento y estimaciones consideradas. El proceso de identificar lo que debe hacerse, por quién y cuándo, aun cuando la planeación debe complementarse antes de iniciar el trabajo de campo, el auditor debe estar preparado para modificar los planes originales si durante la aplicación de los procedimientos de auditoría se encuentra ante circunstancias no previstas o elementos no coincididos previamente. Desarrollo del programa de auditoría. Programa de auditoría es una lista detallada y una explicación de los procedimientos específicos que tienen que ejecutarse en el curso de un trabajo de auditoría. Los programas de auditoría proporcionan una base para asignar y planear el trabajo y para determinar lo que falta por hacer. Los programas de auditoría se ajustan especialmente a cada trabajo. Supervisión de la auditoría. La supervisión es un elemento imprescindible para el adecuado desarrollo de la función de auditoría, ya que puede controlar las actividades que se realizan en ella. La supervisión implica dirigir los esfuerzos de los auditores involucrados, instruirlos, mantenerse informados de problemas encontrados que sean significativos, revisar el trabajo realizado y proporcionar capacitaciones en el campo. La supervisión debe ejercerse en todos los niveles o categorías del personal que intervenga en el trabajo de auditoría y en proporciones inversas a la experiencia, la preparación técnica y la capacidad profesional del auditor supervisado. Objetivos de la supervisión. La supervisión persigue objetivos que posibiliten promover las acciones para ejercerla de la mejor forma y evaluar la efectividad de su aplicación. Dichos objetivos son, entre otros, los siguientes: incrementar la calidad de las auditorías a través de la revisión periódica del trabajo del auditor en función de los objetivos planteados. 2. Lograr que las revisiones se desarrollen con eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad. 3. Elaborar los papeles de trabajo de tal forma que estos apoyen adecuadamente a los objetivos fijados y proporcionen información objetiva. Además, obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente en las auditorías. 4. Lograr que los auditores desarrollen la capacidad necesaria para la realización de la auditoría. 5. Conocer de inmediato y en cualquier momento el avance de la auditoría. 6. Determinar si se han aplicado integralmente los procedimientos específicos de la auditoría. Responsabilidad del auditor en la planeación y supervisión de la auditoría. El auditor deberá implementar aquellos procedimientos de control de calidad que sean apropiados
a la auditoría que se realiza, tanto en la etapa de la planeación como en la ejecución del trabajo, pudiendo delegar en otra persona parte de la planeación o de la supervisión. Si actúa por cuenta propia, deberá supervisar el compromiso adquirido a efecto de al presentar al cliente los resultados esperados conforme a lo planificado. Proceso de planeación. La planeación de la auditoría fiscal comprende el desarrollo de una estrategia global en base al objetivo y alcance del compromiso adquirido con el cliente y la forma en que se espera que coopere la organización de la empresa a auditar. Al planificar su trabajo, el auditor debe considerar, entre otras cuestiones, las siguientes. 1. Una adecuada comprensión del negocio, de la entidad, del sector en que ésta opera y la naturaleza de las transacciones. 2. Los procedimientos y principios contables que adopta la empresa y la uniformidad con que han sido aplicados, así como los sistemas contables utilizados para registrar las transacciones. Y 3. El grado de eficacia y fiabilidad inicialmente esperando de los sistemas de control interno. Establecer los términos del trabajo, propuesta de servicios profesionales. Después del primer acercamiento con el cliente y evaluado el riesgo que aplica a aceptar el trabajo de auditoría, el auditor presenta su propuesta de servicios profesionales, la cual constituye una oferta de servicios al cliente que debe incluir una oferta técnica. Así como les he hablado sobre lo que es auditoría fiscal, también les hablaré sobre lo que es una oficina contable. Una oficina de contabilidad, por ejemplo, en Guatemala, es la encargada de establecer y controlar los sistemas y procedimientos contables, elaborar los estados financieros y los reportes contables y tributarios de una empresa en particular. Entre las tareas más comunes que realiza una oficina contable se encuentran las siguientes. 1. Registro y control de libros. 2. Preparación y emisión de comprobantes. 3. Actualización de registros auxiliares. 4. Asesoría y planificación fiscal. 5. Elaboración de estados financieros. Y 6. Inventarios y arqueos de caja. Las oficinas contables les ofrecen a sus clientes la comodidad de llevar sus registros contables de manera más óptima posible para evitar ser sancionados al momento de las auditorías y llevar el correcto registro de tanto sus ingresos como sus egresos. En otras palabras, este tipo de servicio se encarga de la contaduría o asesoría contable de las empresas, corporaciones e incluso particulares que estén necesitando llevar sus libros mayores, registros mercantil, balances, estados financieros, cuentas de resultados, así como el cumplimiento legal que los lineamientos que han sido establecidos por la ley para la gestión financiera y administrativa de una empresa. Debido a que esta profesión amerita el conocimiento del procedimiento que se debe seguir para las auditorías fiscales
y contables, se debe contar con un amplio conocimiento en las 3 áreas que serán mencionadas. Asesoría fiscal. Supervisa los impuestos, tributos, cuentas, declaraciones, etc. Asesoría laboral. Lleva las tareas burocráticas de la empresa, tramita los seguros sociales, salarios, contrataciones, etc. Asesoría contable. Se encarga exclusivamente del correcto registro de los datos relacionados a los ingresos, egresos y capital con los que se cuenta en una empresa o un cliente. ¿Qué registros debo llevar en una oficina contable? En función de sus requerimientos, los negocios pueden llevar distintos registros, de los cuales mencionaremos. 1. Transacciones en efectivo. Este es un registro del dinero que su negocio percibe y desembolsa cada día y el monto total del dinero en caja. Detalle de los deudores. Este registro muestra el importe que le deben sus clientes. Ventas. Este es un registro de las ventas diarias, mensuales y anuales. Costos. Este registro muestra cuánto dinero gasta su negocio y en qué. Es útil para calcular el costo de sus productos o servicios. Operaciones bancarias. Este registro recoge los impuestos depositados y retirados cada día y el total en la cuenta bancaria de su negocio en un momento dado. Activo y pasivo. Este registro es importante para administrar los activos y pasivos de su negocio. Registra el valor de sus activos y por cuánto tiempo se ha usado cada uno. También le indica cuánto debe su negocio a otras personas o negocios. Salarios. Este registro es importante para la administración de los costos de la mano de obra. Es un registro mensual de cuánto paga usted a su personal. Inventario. Este registro le muestra el valor de las existencias de su negocio. Debe llevar este registro si su negocio almacena grandes cantidades de materias primas para la producción o productos terminados para la venta. Impuestos. Las empresas están sujetas al pago de diferentes tipos de impuestos, tales como el impuesto sobre el valor agregado, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre las ganancias de capital, etc. Este es un registro de todos los impuestos que la empresa está obligada a pagar. Acuerdos con los clientes o proveedores. Todos los acuerdos celebrados con los clientes o proveedores deben ser por escrito, preferiblemente en la forma de un contrato. Este registro es importante para administrar las relaciones con diferentes organizaciones y personas que suministran servicios o bienes. Esto ha sido mis temas a exponer sobre lo que era una auditoría fiscal y sobre lo que era una oficina contable. Gracias.